Piali no toca lilical tonac. Ashan ticatej ipan tonali chicuase oso matli. Estamos al 16 de julio y cuando el sol alcanzó su cenit, nosotros llegamos a la sexta casilla de la sexta trecena, 6-6, y estamos en un tonali que es del rumbo del Cihuatlampa, de las mujeres. El color es el negro. Y bueno, esta confluencia de la sexta trecena con el numeral 6 nos pone, recuerden, en la trecena al regente que es Tonatiuh, el sol, el corregente Tezistecatl, Mestli, la luna. Estamos en el ejercicio de poner nuestra esencia femenina y masculina en equilibrio. Bueno, pues ¿a quién tenemos en el numeral 6? Al señor del Mictlán, a Mictlantecuhtli. Ayer teníamos a Mictlantecuhtli como acompañante o regente más bien del signo Iscuintli. Hoy lo tenemos como acompañante del numeral. Y viene con Chicuatli, la lechuza, la de los ojos grandes que ven la oscuridad, la que nos trae noticias de allá, de ese espacio en donde crujen las lajas de obsidiana. Miren que tanto el tecolot como Chicuatli son animales nocturnos, de gran visión y bueno, mensajeros de ese lugar maravilloso. ¿A quién tenemos en el signo Oso Matli? Tenemos a Xochipilli, el príncipe florido. Por eso, o el príncipe de las flores, por eso hoy yo me he puesto, miren, a mí me encantan los sombreros. Y hoy me puse este sombrerito, que es de allá de Chiapas, y allá en Chiapas, claro que hay monos aulladores y monos araña. Bueno, porque está muy cerca del área maya. Y en el área maya, estos monos nos recuerdan a los escribanos, a los hombres de conocimiento, a los axif, los que equivalen aquí al mundo náhuatl a los tlacuilo. Bueno, pues este sombrero trae flores porque Xochipilli nos anuncia esa maravilla que son las flores. Acuérdense que él en las representaciones líticas que hay tiene en su cuerpo grabadas muchas flores, flores que nos nutren, flores que nos embriagan, que su aroma nos hace conectar con lo divino, ¿verdad? Y bueno, hoy él está presente y es un gozo, porque además él es dualidad de Xochiquetzal, así que gran fiesta había para todos los que se dedicaban a las artes. Xochipilli es el señor de las artes, también de los lapidarios. Él es ese príncipe maravilloso para el cual se hacía una fiesta y los que participaban se disfrazaban de seres de la naturaleza, de animalitos, de plantas. Bueno, era muy bonito. Yo creo que hoy valdría la pena recordar a Xochipilli poniendo unas flores cerca de nosotros o nosotros mismos ser ese oso matli contento, alegre, que siembra cacao, que cuando está el sol sonríe, goza, anda de rama en rama y cuando es de noche, bueno, pues le aúlla a la luna. Recuerden que en el mundo maya hay un dios representado como un mono y está así adornado con mucho cacao porque pues el mono es muy importante, es divino. Y este mono en el mundo náhuatl es un nahual, por decirlo así, un animal que escoge Yayauquitezcatlipoca para andar en los tianquiscos enamorando a las mujeres hermosas como ustedes. Así que tengan cuidado hoy que se vayan al Mictlán, no se vayan a encontrar a Yayauquitezcatlipoca y las quiera seducir. Bueno, y hablando de seducción, la señora de la noche es la que estuvo ayer como acompañante del número 5. Exactamente, la gran tejedora de los destinos, la gran medicina, la gran compostera, la señora Tlazolteotl. Me encanta decir la gran compostera, esta palabra y esta forma de nombrar a Tlazolteotl me la enseñó mi amiga Kika.
Y ciertamente así es. Ella nos va a limpiar y va a compostar todas aquellas experiencias que hemos tenido para que nosotros podamos nutrirnos de todo lo que vamos viviendo y nos volvamos sabias. Y bueno, no solamente las mujeres, también los varones, porque llevan dentro de sí un principio femenino. Y hoy estamos invitados, tanto los varones como las mujeres, a ir al Mictlán a hilar, a tejer con Tlazolteotl. Bueno, pues aquí las palabras para este tonal y maravilloso. La danza de la urdimbre y el gozo del mono florido. Es esta noche, la de Chicuas y Ozomatli, un telar donde la hebra oscura del ayer, tejida por la mano callada de Mictantecutli y Mictecacihuatl, su dualidad, se enlaza hoy con el hilo vibrante de su compañía. Ayer, Tlazolteotl era la cifra desnuda y hoy se nos revela ya no número, sino el aliento mismo de la noche, esa paridora de silencios y de destinos que barre los caminos para un renacer perpetuo. Y he aquí que irrumpe como un grito florido en el lienzo Xochipilli, el príncipe de las flores, regente de Ozomatli, que hoy danza en nuestras entrañas. Desde el Mictlán profundo y sabio seguimos urdiendo. No es un tejer ciego, sino un acto de memoria y de promesa. Sobre la trama pondremos flores de cacao, semillas de una risa antigua, para que en el corazón nazca la algarabía de Ozomatli. Su ingenio de mono, su estallido de creatividad, su gozo que es un bálsamo contra la sombra, es un tonali que invita a la ofrenda, pero también a la audacia de recibir la belleza inusitada. Esa pluma de quetzal que aletea en la luz. Pongan su ofrenda, sean ustedes mismos la ofrenda antes de irse a soñar y verán que la riqueza, la magia de la fuerza y la sabiduría de todos los númenes que están presentes se nos serán entregadas a través de una pluma maravillosa de quetzal. Cuando te despiertes igual y te miras al espejo y te la ves. ¿Por qué no? La realidad es una proyección humana, ¿cierto? Así que echa a volar tu imaginación. Y la imaginación es eso, una imagen-acción. En el numeral Chicuase, el 6, es la raíz profunda, la roca donde se asienta la experiencia. Es la cautela que precede al vuelo, la sabiduría que nace del eco de las batallas libradas. Es el alfarero que restaura la armonía en la arcilla rota del caos. Y en sus manos la victoria se amasa para un nuevo amanecer. Mictantecutli, el señor del silencio y de los huesos sagrados, es su acompañante, y con él Chicuatli, la lechuza, ave de ojos penetrantes, que desvela los velos de la oscuridad, se hace presente. En este numeral, un don para ver más allá del velo del engaño se nos ha de dar. Hemos de distinguir la verdad que late bajo la superficie para amar con justicia, con la misma vehemencia con que se abraza la espiritualidad. Y en medio de esta urdimbre Ozomatli, el mono, es la inteligencia que salta y juega, la versatilidad que se adapta a cada rama. Es el artista que en su destreza comunica la verdad sin tapujos, la mente ágil que desata los nudos más intrincados. Ozomatli nos enseña a reír, sí, a reírnos de nosotros mismos, a tener sentido del humor, a encontrar en ese humor un bálsamo que descargue la ansiedad, que alivie el miedo y la angustia. Miren, en esta vida hay que ir sin miedo y sin culpa, expresando la grandeza de nuestro ser. Este es el don de ver el lado florido de la desdicha, de transformar el pesar en un lienzo de gozo, porque la risa, don divino, cura el cuerpo, enlaza las almas, tejiendo lazos inquebrantables.
En la ideología del mundo maya, Ozomatli es el escribano, el que con su pluma traza las palabras que dan forma al universo. Es la limpieza ritual, el gesto de cariño que fortalece los lazos familiares, una forma de protección y acercamiento. Nos invita a la introspección, a la pulcritud del alma, del discurso también. Y si se siente ofendido, Ozomatli se vuelve la lucha misma, la audacia que defiende su lugar con la fuerza de su cola, herramienta de equilibrio, de conexión con lo profundo y de movilidad sin límites. Con él abrazamos nuestros temores, los miramos de frente sin que la rigidez de las creencias nos ahogue. Y sobre todo esto, la presencia del príncipe de las flores de Xochipilli. Él es el deleite en cada pétalo, la ebriedad sagrada que nos conecta con lo divino. En su rostro la mariposa blanca, sobre la boca signo de la belleza que se transforma, de la fertilidad que brota de la tierra y del espíritu. Es el numen del arte en todas sus formas, el que inspira al poeta, al danzante, al orfebre, y a su lado, velando en la noche, Tlazolteotl, la gran paridora, la sanadora que separa la esencia de lo que ya fue. Ella es la tejedora de los destinos, la que despierta la sensualidad y la intuición, la que equilibra el principio masculino y nos concede el don de la escucha, del discurso que cautiva, de los gestos generosos que conmueven. Así, el Chicuase Ozomatli, el mono aullador o el mono araña florido, es la urdimbre donde el Mictlán se encuentra con la flor, donde la sabiduría ancestral se abraza con el gozo del presente. Es un llamado a la risa que sana, a la creatividad que florece, a la conexión con la verdad que nos libera. Es la danza de la vida, compleja y hermosa, tejida con hilos de luz y sombra, donde el mono, el noble florido, y la gran paridora nos invitan a saborear cada instante y a sentir gratitud por la existencia. Recuerda, siempre soy. Y nuestro conjuro es el siguiente: en este reposo, en este silencio, en el Mictlán, hoy yo mismo soy Chicuase Ozomatli, la inteligencia, el ingenio, la astucia y aún más la sabiduría que vence los obstáculos para restaurar la armonía en este espacio-tiempo. Yo soy Chicuase Ozomatli, el mono en el Mictlán. Ese soy yo, mi boca flor de cacao, maíz que nutre la risa. Soy la sonrisa que brota, la ocurrencia precisa, la chispa de un intelecto audaz. Si te ha gustado esta lectura, dame un like. Recuerda, suscríbete en mi canal, en YouTube y en TikTok, Lili Caltonac, porque Lili Caltonac no te abandona, ni mantimotasque.